Quiero invitarlos esta vez a abrir la Biblia en Lucas capítulo 3. Ahí vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. Y cuando pensamos en este mensaje como lo presenta Lucas, nos vamos a dar cuenta que la aparición de Juan marcó una nueva época en Israel. Esto es muy importante, porque el aparecimiento de Juan empieza algo nuevo, algo que no se había visto en toda la historia del Antiguo Testamento, y hay que tomar nota de eso. En segundo lugar, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Isaías habló de la venida de Juan el Bautista antecediendo al Señor, es decir, a Dios que se iba a encarnar, aunque los judíos no lo habían entendido así, y pienso que hasta el día de hoy no lo entienden de esa manera, pero la palabra nos lo dice. Este mensaje también era una advertencia severa. Eso lo vamos a ver ahí en los versículos 7 al 9. Y al final nos vamos a dar cuenta que Juan nos da ejemplos de cómo es cuando alguien da frutos de arrepentimiento sincero. La última cosa que vemos aquí a partir del versículo 15 es que él dice que él no es el Mesías, que él no es el Cristo. Y es muy interesante porque la gente que lo oyó predicar y que hacía muchos años, realmente siglos, que no oían a un profeta, pensaron que él era el Mesías, pero él les dijo rotundamente que él no era el Mesías, pero sí anunció que después de él, tras él, venía el Mesías. Eso sí lo dijo. Y por supuesto todo eso nos da evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado por el pueblo de Israel y por las naciones, aunque eso lo rechazaron los judíos. Quisiera invitar a los hermanos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas con la luz de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos haga entender lo que tú quieres comunicarnos a través de tu palabra. Gracias porque ella es extensa y tendríamos que vivir toda la vida para entenderla y aún no entender todo, pero sí suficiente, Padre, para conocerte mejor y para que nuestras vidas tuvieran eso que tú quieres ver en cada uno. Y es una conducta que te agrade, que te imite, que sea, Señor, como dice tu palabra, que seamos imitadores tuyos, como hijos amados que somos. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que conocemos de ti. Gracias, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces el mensaje de Juan el Bautista, tal como lo presenta Lucas, porque los 4 evangelistas presentan este mensaje, pero cada uno tiene rasgos muy interesantes. Tal vez la primera cosa, y es la que sí no tienen otros, es que marcó una nueva época en Israel. Por eso es que en los versículos 1 y 2, Lucas, que es el mejor historiador de los que tenemos entre los escritores del Evangelio. Todos lo hicieron muy bien e hicieron su trabajo, pero Lucas es un historiador, es una persona que tenía esa capacidad. Entonces, él nos da aquí la fecha del ministerio de Juan el Bautista, y eso nos orienta al ministerio de nuestro Señor Jesucristo también. Notemos los versículos 1 y 2 porque son fecha, pero muy importante. Dice en el año 15, o sea, ahí es el año número 15. Debemos pensar en eso. Del imperio de Tiberio César. Él fue uno de los emperadores de Roma. Y lo importante en este caso es que Tiberio César comenzó a reinar el año 11 de la era cristiana. Eso es muy importante. Eso no está en la Biblia, sino está en los registros del Imperio Romano. Era el año 12 de la era cristiana. Se había dado lo que se llama un duumvirato con Augusto César, o sea que Augusto César
y Tiberio estaban reinando al mismo tiempo, pero Augusto había reinado antes, y entró a reinar Tiberio juntamente con él, pero Augusto murió el 19 de agosto del año 14. Eso quiere decir que reinaron juntos 3 años. Augusto fue el que mandó a hacer el censo cuando nació Jesús, toda esa historia que también la menciona Lucas. Pero el punto principal aquí dice que era gobernador Poncio Pilato allí en Israel. Herodes era tetrarca de Galilea. Él menciona a todas esas personas. ¿Por qué? Porque esos hombres pasaron a la historia. Entonces la Biblia se ubica exactamente en una época de la historia, y hay evidencia, porque tanto Augusto, Tiberio, Poncio Pilato, todos esos son personajes históricos. Entonces está la historia de la Biblia enmarcada en la historia también universal. Pero también menciona a Felipe, que era hermano de Herodes, y por supuesto recuerdan de que hay un caso aquí, y es que Felipe era el esposo de Herodías, era cuñado de Herodes, este Herodes que tenemos aquí, que es Herodes Antipas. Y fue a él al que Juan fue a reprender por estar viviendo maritalmente con su cuñada. Y por supuesto eso le costó hasta la cárcel. Ya en los versículos 19 y 20 se ve eso. Pero además menciona a Lisanias, tetrarca de Abilinia. Menciona a varios tetrarcas. ¿En qué consistía eso? De que ellos eran soberanos de la cuarta parte de un reino, por eso se llamaban tetrarcas. Y además menciona a las autoridades teocráticas del pueblo de Israel, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ellos aparecen también en la historia de Israel, pero los otros personajes, especialmente Tiberio, él era un emperador romano reconocido, y Poncio Pilato también. Hay monumentos en los cuales se menciona el nombre de Poncio Pilato, en Cesarea especialmente. Si alguien va ahí, va a encontrar una piedra en que está el nombre de Poncio Pilato. O sea que hay evidencia histórica. La Biblia es un libro que se da en la historia humana. Hay libros religiosos que no tienen evidencia histórica de haber ocurrido en el momento en que ellos mencionan, porque no hacen eso. Pero el Espíritu Santo guió a Lucas a dejar toda esta información. Ahora, hay un detalle que es importante. Era el año 15 del imperio de Tiberio, y en el año 11 era que había empezado a reinar él. Entonces, si al año 11 le sumamos 15 años, da el año 26 de la era cristiana. Esto es muy importante porque allí es donde debemos ubicar el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista trabajó para preparar el camino a Jesús de Nazaret, o sea, como dicen los profetas, para prepararle el camino a Jehová el Señor. Y eso fue lo que vino a hacer Juan el Bautista, y eso es lo que él va a hablar en su mensaje. Ahora, aquí vemos que el verdadero comienzo de los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento está aquí, y es la aparición de Juan el Bautista, ya predicando, el que nos dice todos esos acontecimientos. Claro, el nacimiento de él y del Señor Jesús anteceden a esta época, pero el ministerio es el que nos presenta el cambio que hubo del judaísmo al cristianismo. Eso es muy importante, porque el Señor, Dios, manejó la historia para que finalizara la época del judaísmo y empezara el cristianismo. A nosotros nos interesa mucho eso, porque la iglesia es la era que tenemos en la actualidad del cristianismo, que vino después del judaísmo, porque las dos religiones son realmente revelación de Dios, pero el judaísmo terminó, hermanos.
aunque exista en la actualidad, y hay quienes creen que es la verdadera religión. Los judíos creen así porque ellos no creen en el cristianismo. Pero es interesante también de que existen en la actualidad grupos como los judíos mesiánicos, y esas personas que quieren que la iglesia se vuelva al judaísmo y que empiece a practicar cosas del judaísmo, no se dan cuenta que por todas partes la Biblia dice que eso ya terminó y que estamos viviendo en una nueva época, y empieza así. En el versículo 2 todavía menciono, dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Solo el hecho que se mencione así, que sean sumos sacerdotes, ellos dos, ya es un desorden de lo que estaba pasando ahí, porque Dios dio orden de que hubiera solo un sumo sacerdote, y hasta que se moría el sumo sacerdote empezaba a funcionar otro. Es decir, si miraban que ya estaba agonizando alguien o que ya estaba muy grande, podían hacer ya el cambio aún en vida, pero pensando que tal vez al mes ya se iba a morir el sumo sacerdote. Pero nunca en la historia de Israel había dos al mismo tiempo, porque la orden de Dios era un sumo sacerdote nada más. Pero aquí tenemos a Anás, que fue el sumo sacerdote del año 6 al año 15 de la era cristiana. Era el comienzo de la era cristiana. Y Caifás fue sumo sacerdote del 18 al 37, o sea, él era el sumo sacerdote cuando Jesús fue juzgado y crucificado, era Caifás, pero los dos estaban vivos en este momento. Imagínense si Anás empezó a ser sumo sacerdote en el año 6 y llegó a los días en que Cristo fue juzgado. Fueron años antes de que él muriera y había otro sumo sacerdote, pero eso no fue todo. Resulta que él era, Anás era saduceo. Recordemos que ellos eran los más ricos de los sacerdotes, pero por su influencia, él puso a 5 de sus hijos de sumos sacerdotes. Cuando él dejó de ser sumo sacerdote, él en el año 15 era porque uno de sus hijos, y después puso a otro y a otro y a otro, puso a 5 de sus hijos. Si eso era un desorden. Y de último puso a su yerno, que era Caifás, era yerno, y a él fue que puso de sumo sacerdote. En Israel eso no se hacía. El sumo sacerdote era por voluntad de Dios, no por influencias. Realmente es terrible ver el desorden que había ahí, y Lucas lo registra, pero en esa época, que él lo que está dando es la historia, dice que vino palabra de Dios a Juan, es decir, a Juan el Bautista. El mensaje de Juan era de Dios, por eso dice, vino palabra de Dios. Juan hablaba de parte de Dios, su ministerio era del cielo, como dijo Jesús. La autoridad que él tenía era una autoridad venida de Dios, como no la tenían muchos de los que estaban funcionando ahí. Anás y Caifás, ellos habían perdido totalmente. Tenían la autoridad porque eran los jefes, pero no el respaldo divino, eso no lo tenían. Estaban a cargo del templo, pero sin el respaldo del Señor. En cambio, Juan tenía el respaldo de Dios. Pero dice que Juan apareció hijo de Zacarías. Por supuesto, Zacarías, no el profeta del Antiguo Testamento, sino el esposo de Elizabeth. Eso lo sabemos por el capítulo 1 de Lucas. Pero dice que apareció en el desierto. No apareció predicando en el templo ni en los lugares donde estaba la religión localizada, por decirlo así, sino en el desierto, porque Israel estaba tan lleno de apostasía que Juan, en lugar de predicar en el templo o en ambientes religiosos, lo fue a hacer al desierto, fuera de los límites religiosos del pueblo de Israel. Miren, hermanos, cómo actúa Dios, porque Dios
no actuaba solo así en este tiempo, sino así actúa hoy también. Puede ser que en donde está el núcleo de la religión, Dios ya ni está hablando, sino que está hablando en otros lugares donde la gente sí quiera oír la palabra. Pero aquí había mucha apostasía, y por eso hablamos todo lo que pasó con los sacerdotes. Dice el texto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, en el desierto y a las orillas del río Jordán. Una de las cosas que es importante es que su ministerio era dirigido solo al pueblo de Israel. Juan nunca bautizó a un gentil. Esto es muy importante, hacer la diferencia, porque se abrió la puerta a los gentiles hasta que Cristo empezó la iglesia. Porque aquí el enfoque estaba en el judaísmo, en los judíos. Él no venía bautizando a algún gentil, ni se ve eso en la palabra de Dios. Y dice que vino así y predicando el bautismo de arrepentimiento, dice la palabra de Dios aquí, en nuestras traducciones. En griego dice un bautismo de arrepentimiento, no dice él como está aquí, sino un bautismo de arrepentimiento. Y por supuesto, el bautismo era esa ceremonia de ser bautizados, de ser mojados con agua o sumergidos o como sea, no importa. La Biblia aquí dice bautismo. Lo que sí era importante es que había agua, y él lo menciona, yo bautizo con agua, decía él. Pero el punto principal de esto es que ese acto, esa ceremonia hecha con fe, según la palabra de Dios, daba perdón de pecados, si la persona lo hacía con fe. Y por supuesto habla de arrepentimiento también, porque a Dios le interesa la fe de la persona. Por eso es que también en el día de hoy, si alguien oye el mensaje de la palabra de Dios y cree en ese mensaje, o sea, deposita su fe con todo su corazón, la Biblia dice que tiene perdón también de pecados. Y si uno cree y confía en el Señor Jesús, uno es perdonado. Pero cuando la acción se hace con fe, porque esa ceremonia se podía también hacer sin fe, y eso lo va a decir él aquí. O sea que uno puede tener una profesión falsa, pero cuando uno de verdad cree, Dios conoce el corazón. Y esto debemos estar bien conscientes, de que esa fe que tenemos en el Señor es cierta, porque es de todo nuestro corazón, y el Señor conoce nuestros corazones. Pero ese era un bautismo. ¿Y por qué la Biblia dice un bautismo? Porque había otros bautismos. Existía el bautismo de prosélitos, pero él no vino bautizando prosélitos. Y los mismos sacerdotes hacían bautismos en el templo, y no solo bautizaban gente, bautizaban cosas. Algún utensilio que iba a ser utilizado para el templo, ellos lo bautizaban al utensilio. Había bautismos, pero este era un bautismo de arrepentimiento. O sea, una ceremonia cuando una persona quería cambiar de mentalidad, cuando una persona quería abandonar el pecado, porque el deseo de querer abandonar el pecado no se mira, es un asunto interior. Cuando uno quiere vivir santamente, Dios es el que conoce el corazón de uno, pero para que eso se hiciera evidente, Él bautizaba con agua. O sea, el bautismo era una cosa exterior de un deseo interior. Espero ser claro con eso. Y lo interior era el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un deseo de deplorar el pecado y apartarse de él, porque el ser humano siempre ha sido pecador, y siempre somos pecadores todos, y el Señor conoce nuestros corazones, nuestros deseos, el deseo de abandonar el pecado. Eso es interno, pero para manifestarlo lo hacían con el bautismo.
Entonces eso siempre ha sido así, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. El corazón es lo interior y la boca es lo exterior. Es donde uno puede decir sí creo y lo oyen los demás. Pero ese sí creo debe ser real, especialmente por dentro. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Y dice, para perdón de pecados. O sea, cuando una persona verdaderamente estaba arrepentida del pecado y se bautizaba, entonces había perdón de pecados. Esta palabra significa descargar de la culpabilidad al pecador, arrojar fuera el pecado. Todo eso es el significado. Entonces, Juan traía ese bautismo que amaba al arrepentimiento a los judíos y era para perdón de pecados, pero con todo eso él estaba preparando un pueblo para Jesús, un pueblo para Jehová el Señor que venía encarnado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, solo se dice preparar el camino al Señor. No se habla de encarnación ahí, pero eso fue lo que ocurrió, que Dios descendió en forma de hombre. Y por supuesto era Dios el Hijo. No vayamos a pensar que era Dios el Padre, era el Hijo, que es Dios, tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, que se encarnó. Ahora, eso era para cumplir el Antiguo Testamento. El versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto. Esa voz era Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es la misma voz. Él dice, lo que dijo Isaías, eso lo dijo acerca de mí. Pero yo solo soy una voz. No soy el Mesías, sino soy una voz para anunciar al Mesías. Y qué interesante, porque él se pone en una situación de humildad a decir, yo solo soy una voz. Y eso que dijo Juan ahí, hermanos, es una gran lección para nosotros. Nosotros no tenemos que recibir la alabanza, la gloria, la honra, ni nada. Nosotros solo somos proclamadores de la palabra de Dios que habla del eterno Hijo de Dios. Él es el que tiene que recibir la honra y la gloria en todo. Es posible que los siervos de Dios son capaces y que tengan muchas cosas que Dios les ha dado, pero hasta la capacidad que tiene un siervo de Dios es para la gloria de Dios, no es para felicitar al hermano, no es para alabarlo, ni mucho menos adorarlo. El único que debe recibir honra y gloria es nuestro Señor. Y Juan dice, yo solo soy una voz. El que viene tras mí, ese es el que debe recibir toda la honra y la gloria. Y hermanos, cuando actuamos así, verdaderamente estamos llevando a cabo un ministerio como agrada a Dios. Si nosotros vamos a recibir los aplausos, la gloria y la honra, estamos cometiendo un gran error, un gran pecado. Y por supuesto eso no significa que los siervos de Dios los menosprecien tampoco, porque hay gente que cuando oye esto dice, entonces el fulano, ese es un fulanito. Eso no es así. Tenemos que respetarnos y a la misma iglesia amarla, a cada hermano de la iglesia y darle su lugar. Pero la honra y la gloria y el honor y la adoración solo la debe recibir el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Juan. Pero dice, Lucas nos dice que se cumplieron las palabras de Isaías, que decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahora, ¿por qué habla Isaías de preparar el camino del Señor? Porque en aquel tiempo, cuando los reyes de cualquier nación llegaban a visitar alguna ciudad, había que preparar el camino, porque los caminos no eran como los que tenemos hoy, aunque los de hoy también muchas veces no sirven, ¿verdad? Pero el punto es de que en aquel tiempo los caminos tenían hoyos y tenían promontorios, como eran de tierra, era terracería, como decimos hoy. Entonces, de pasar ahí se iban haciendo promontorios, o sea, se elevaba un poquito y se hacían bultos de tierra.
y en otros lados se hundía la tierra. Entonces, si el rey iba a visitar una ciudad, había que ir a tapar todos los hoyos, arreglar, para que viniera lo más cómodo el rey, porque iba a venir el rey. Y para las ciudades era un gran honor que llegaran los emperadores o algo así a visitarlos. Entonces, arreglaban el camino, preparaban el camino. Ahora, Isaías le da un sentido espiritual a esto, porque el rey que viene no es un rey que viene a una carretera ni nada de eso, sino es un sentido espiritual. Y entonces él habla de preparar el camino del Señor por la visita del Mesías. O sea que el rey del cielo iba a descender a la tierra. Eso es lo que está hablando él. ¿Y cómo se prepara el camino al Señor? Y es una preparación separándose del pecado. No es material, no son hoyos ni son promontorios. Por eso el versículo 5 dice, todo valle se rellenará. Si hay hoyos, si hay zanjas en el camino, se rellenará. Ahí está hablando de las personas que son judíos, que son creyentes israelitas o no, y que son pobres materialmente. De eso está hablando. A veces uno no mira ese detalle porque hay que estudiar la Biblia. Entonces el pobre será saciado, o sea, rellenado, y se bajará todo monte y collado. Ahí está hablando de los ricos, porque el pobre es como un valle, está hundido, está hacia abajo, pero el rico es como un promontorio, está elevado. Y lo que está diciendo es, todo valle se rellenará y se bajará. ¿Cómo sabemos esto? La palabra bajar que está aquí es tapeinó en griego, y tapeinó quiere decir humillarse. Aunque ahí dice se bajará, porque cuando una persona se humilla, se baja. Es un sentir de la bajeza que uno tiene ante Dios. Esa es la humildad. Y la palabra que está ahí, bajar, es la tapeinó en griego, que quiere decir, y se humillará todo monte y collado. El monte y collado son los ricos. Y está diciendo que si quieren preparar el camino al Señor, los ricos deben humillarse ante el Señor, creer y arrepentirse y bautizarse, ahí con Juan. Pero no solo irse a echar agua, o a que les echen agua, sino ir humildemente reconociendo su pecado. Humildemente, creer y arrepentirse. Y esa es la manera de darle la bienvenida a Jehová que se hizo carne. Dice, los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos torcidos son las doctrinas equivocadas que pudieran tener los israelitas. Si ellos eran supersticiosos, por ejemplo, debían de volver al camino de la verdad. Hermanos, la superstición siempre ha existido, y aún los mismos cristianos son supersticiosos. Y de eso se aprovechan algunos también. Una persona que no le va bien en el negocio, le dicen, mire, a usted lo tienen enfrascado. Ah, sí, dice, hasta siendo cristiano. ¿Por qué? Porque hay superstición. Y hoy es famoso decir que tiene maldiciones generacionales, sino mentiras que no están en la Escritura. Todos los caminos torcidos serán enderezados. Es decir, esas doctrinas falsas, esa mala manera de vivir que no confía en Dios y que no entiende a Dios, será enderezado cuando aparezca la voz que clama en el desierto, anunciando al Mesías que viene, que es Dios mismo encarnado. Y los caminos ásperos serán allanados. Todo esto va a facilitar la salvación de los seres humanos. Y por supuesto, aunque eso era para Israel, y de ellos se está hablando aquí, en realidad, eso también se le puede aplicar al creyente en el día de hoy, de que debe
la persona debe allanar todo eso para recibir a Cristo. Porque la gente siempre tiene obstáculos y hoyos y promontorios para no dejar entrar a Cristo al corazón. Pero esa es una aplicación. La interpretación es la que estábamos viendo y a la que le hemos dado más tiempo. En el versículo 7 vemos que el mensaje de Juan era un mensaje de advertencia severa. ¿Y por qué? Porque Juan venía funcionando igual que la ley mosaica. El mensaje de Juan, severo, duro y todo, para hablar y convencer a la gente de su pecado, ejerce una función igual a la ley mosaica. Juan es el último profeta del judaísmo, pero viene anunciando a Cristo. Y es interesante porque se ve el traslape del judaísmo al cristianismo. Eso no lo aceptan todos los que creen que el judaísmo todavía está vigente. El judaísmo ya no está vigente. El judaísmo en el Antiguo Testamento, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, lo que tiene es revelación. En otras palabras, el judaísmo tiene un aspecto revelatorio que debemos estudiar, porque ahí hay profecía, ahí hay tipos para entender a Cristo. Pero el aspecto preceptivo que tiene el Antiguo Testamento, que uno tiene que estar guardando 613 mandamientos, nosotros ni lo sabemos todos, hermanos, para estarlos guardando. Eso no está vigente, pero lo que esos mandamientos pueden enseñar acerca de Dios, eso es provechoso todo el tiempo. Pero Juan el Bautista fue el último profeta del judaísmo. ¿Y qué anunció? A Jesús de Nazaret, al que rechazan los judíos en el día de hoy. Su último profeta, a él anunció. Esto es muy importante, pero lo anunció hablando como que fuera la ley mosaica, severa. Por eso vamos a ver la severidad de cómo hablaba Juan. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, porque había mucha gente que venía ahí a ser bautizado. En el caso de Lucas, Lucas dice que esto se lo decía a toda la gente. En el caso de Mateo, dice Mateo 3, del 7 al 10, que se lo decía a los fariseos y a los saduceos que se iban a bautizar, porque muchos de ellos se iban a bautizar. Les pareció lo que decía él y se iban a bautizar. Y lo que les va a advertir es que no hay valor en un bautismo donde no hay el propósito de buscar verdaderamente agradar a Dios y vivir santamente. Y eso es cierto en el día de hoy. Todos los ritos valen si uno tiene un verdadero deseo de cambiar y de agradar al Señor. Hermanos, cantar en la iglesia es un rito. Abrir el himnario y ponernos a cantar, eso es rito. Pero esos ritos valen si la persona verdaderamente tiene el deseo de agradar a Dios. Nosotros en los himnos cantamos unas bellezas de deseos. Más cual mi Cristo, siempre anhelo ser. Que eso no van a ser solo palabras, sino que usted quiera ser como Cristo. Es cierto que no es fácil, y es cierto que nunca lo vamos a lograr ser igual a Él, pero es nuestro deseo, nuestra aspiración, y que cada día que pase nos vayamos pareciendo más al Señor. Porque si solo estamos cantando y cantando y cantando, hermanos, eso no tiene mucho valor. Es que hay que cantar con el deseo de que eso que estamos diciendo se va a hacer en nuestra vida. Y puede ser que tardemos 40 o 50 años para llegar a ser así, pero aunque sea una gotita debemos crecer diariamente. Lo malo es estar solo hablando de santidad y no vivir la santidad. Entonces Juan habla duro y les dice a los que salían a ser bautizados por él, a recibir la ceremonia, pero sin deseo de arrepentimiento. Porque como les digo, el arrepentimiento no lo puede ver uno, eso está dentro del corazón. Ni Juan podía ver el arrepentimiento. Él podía bautizar y echarle agua a la gente, pero no podía ver si había cambios adentro.
Entonces uno puede predicar la palabra, cantar y tanta cosa, pero no se puede ver lo interior de cada persona. Claro que nosotros como siervos de Dios damos por hecho que el que se junta con nosotros a oír la palabra es porque quiere cambiar. Pero si la gente se queda solo en rituales y la iglesia solo es un lugar social donde uno va a saludar gente y no cambia, entonces se está perdiendo su tiempo. Solo el Señor conoce, pero ¿qué decía Juan? El mensaje es como la ley mosaica, duro. ¡Oh, generación de víboras! Miren, hermanos, Juan no era un predicador que felicitaba a la gente que lo oía, sino lo que habla es duro. Él no adulaba, no lisonjeaba a la gente, sino que les hablaba la verdad, la palabra. Y dice generación de víboras. Esta palabra, esta víbora a la que se refiere él, es una pequeña serpiente que se llama esidna. Y la esidna es una serpiente pequeña, pero muy venenosa. O sea que les está diciendo, ustedes son personas que no han cambiado. Y les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y lo que les está diciendo es esto, que es durísimo. Solo Satanás le enseña a uno que con la religión se puede escapar uno de la vida, de la ira venidera. Solo Satanás le enseña a uno de que con la religión externa se va a salvar del infierno. Fíjense lo que está hablando él. Y por supuesto vino a enseñar que tengamos fe en un mensaje, pero que también haya cambio de conducta. Un cambio que no va a ser al instante, sino gradual. Es un cambio que va a llevar años, hermanos, porque cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador en el día de hoy, o cuando ellos se bautizaban, estaban expresando fe. Y el cambio y la madurez y todo va a llevar décadas. Abandonar el pecado y ya no tener nada, nosotros de pecado no se puede en este mundo, pero sí se puede ir mejorando y cambiando. Y él va a decir cómo. Por eso es tan importante este mensaje. Entonces, hay que tener fe para la salvación, pero Dios espera cambio del que dice que cree en Él. Eso lo enseña la palabra por todas partes. El que dice que es de Él debe andar como Él anduvo, dice la Biblia. Ahora, somos salvos por nuestra fe en Él, pero nuestra aspiración, nuestro deseo constante es ser como era el Señor y andar como Él anduvo. Pero yo les repito, ¿quién de nosotros puede decir, yo ando como Él anduvo y no me equivoco? No hay quien lo pueda decir. Pero ¿hemos mejorado? ¿O el día que creímos hace 50 años estamos iguales o peores que aquel día? Espero que no. Espero que si creímos hace algunos años, Dios ha trabajado en nosotros y nos ha cambiado. Y nosotros mismos podemos decir, de verdad el Señor está trabajando en mí. Se ve que yo creí en Él y Él ha hecho obra en mi corazón. Porque eso es lo importante, que Dios haga obra. Pero la salvación es por creer en Él. Hay que tener bien claro eso. Si alguien creyó en el Señor y se murió al otro día, está con el Señor, aunque no haya madurado. Ahí tenemos al hombre que fue crucificado junto con Cristo. Él no maduró, él ya no tuvo tiempo. Pero si ese hombre hubiera vivido después de creer en el Señor Jesús muchos años, hubiera cambiado. Porque Dios está haciendo obra. No solo nos da la vida eterna cuando nos regenera, sino que nos hace crecer, porque tenemos vida. Hermanos, si nace un niño y al nacer pesa 7 libras, a los 15 años va a seguir pesando 7 libras. Entonces quiere decir que no estaba vivo. Todo lo que nace verdaderamente crece. Y el que verdaderamente ha creído en Cristo como su Salvador, al pasar 5 años, 10 años, tiene que crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, porque está vivo. Si no crece, hay que sospechar de que no vive todavía.
Eso hay que entenderlo. Porque no estamos aquí diciendo que somos salvos por lo bueno que somos, sino cuando uno es salvo, crece. Cuando uno es salvo, mejora. Cuando uno de verdad le abrió su corazón a Jesús, Él tiene que ir a cambiar el corazón a donde entró. No se puede quedar igual. Espero ser claro con eso. Porque no estamos hablando de salvación por obras, ni confundiendo la justificación con la santificación. Pero cuando hay justificación, hay santificación. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, regresando aquí, le dice, ¿quién os enseñó a huir? Satán es el que enseña que solo con la religión es suficiente. Pero dice él, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que correspondan a la vida de piedad. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Seguro que había piedras ahí. Y le dijo, de esas piedras puede levantar Dios. De un lugar inusitado, Él puede levantar gente que verdaderamente le adore. Y no estén pensando, como somos hijos de Abraham, ya estamos salvos solo con el hecho de ser hijos de Abraham. Dice Él, si no cambian, si no tienen fe y se bautizan y se arrepienten y hacen frutos dignos de arrepentimiento, ser hijo de Abraham no les va a servir para nada. Para nada les va a servir. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha es la ira de Dios. Y está diciendo que el hombre es como un árbol, pero que ya está el hacha ahí puesta a la raíz de los árboles. Claro, entendamos bien esa frase. No es que ya le dieron el primer hachazo al árbol. No, ahí cerquita del árbol está el hacha puesta. No ha golpeado para nada al árbol. Pero ahí está, el hacha lista. El juicio de Dios está ahí. Pero eso significa que una persona, aunque ya esté el hacha puesta a la par de ella, todavía tiene esperanza porque Dios no ha empezado a usar el hacha con esa persona. Mientras estamos en este mundo, Dios está mostrando su misericordia con la gente. No les ha dado ni un hachazo. Pero el día que Él empiece a usar el hacha con alguien, ya nadie lo va a tener. En otras palabras, se van a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Juicio total es lo que va a haber. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y ahí está hablando del infierno. No está hablando de otra cosa, del infierno. Dios va a traer a juicio a todas las personas y las gentes que no dan fruto serán echadas al fuego. Ahora, uno diría, entonces es el fruto el que salva. No, hay que tener cuidado con eso. El fruto va a demostrar que aquel bautismo de agua y el arrepentimiento eran verdaderos, porque se vio en el fruto. Eso es lo que el fruto sirve para demostrar que Dios sí está haciendo obra en uno. No es el fruto el que salva, sino la fe. Pero la fe, cuando es auténtica, produce. Hermano, mire, usted un día creyó en Cristo como Salvador y eso le hizo salvo desde que creyó. Pero el fruto demuestra que usted verdaderamente es hijo de Dios, que esa fe no era falsa. Eso hay que tener bien claro. El árbol vive por la raíz, no vive por los frutos. Es la raíz, la fe. Pero cuando hay una raíz que está metida en tierra y hay vida, el árbol va a tener fruto. Va a tener fruto. Pero no olvide, lo que le da vida al árbol es la raíz, no son los frutos. Los frutos solo demuestran que hay vida. Y entonces lo que está diciendo Juan aquí es una acusación dura porque él está actuando como la ley mosaica. La ley mosaica, hermanos, si uno va a la ley, lo que hace es condenar al mismo pueblo de Israel, maldecirlo. Porque ese es el estilo de la ley, tiene que ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, en el versículo 10 él empieza a dar ejemplos de verdadero arrepentimiento.
de arrepentimiento sincero. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque la gente cuando oyó a aquel predicador que hablaba como habla la ley mosaica, que dice, ustedes son pecadores, ustedes van al infierno, ya el hacha está ahí. Cuando ellos oyeron eso, con toda sinceridad llegaron y le dijeron, entonces, ¿qué haremos? Porque ¿quién va a querer que el hacha lo bote un día? ¿Qué haremos? Entonces les dijo, para demostrar que ustedes sí están teniendo fruto, como a Dios le agrada, dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si usted tiene que comer y otra persona no tiene que comer, comparta. ¿Qué es lo que está diciendo? No está solo hablando de comer y de túnicas. Él está diciendo, muestren amor. Muestren amor. Y ya no vamos a repetir la parábola del buen samaritano, ¿eh? Porque el buen samaritano lo que hizo fue mostrar amor. Vendar, echar cuidado en las heridas, aceite, vino, pagar el mesón. Él se puso a actuar. Él no solo hablaba de amor, sino que lo demostró. Entonces, aquí dice, demuestren amor. Y les pongo 2 ejemplos, dice, el abrigo y el alimento. 2 ejemplos. Pero uno puede demostrar amor de muchas maneras, hermano. No solo abrigo y alimento. Porque puede ser que alguien caiga enfermo y usted viene y le regala para su medicina. Eso es. O puede ser que usted no tiene para eso, pero se va a la casa de la persona y le prepara su comida, le da cosas y cuida de la persona. Y todo eso, no por otra cosa, sino movido por el Espíritu de Cristo. Eso es lo que está diciendo, que demostremos amor. Ese es el fruto, dice él. Vinieron, dice, también unos publicanos. Y él no les dijo, miren, publicanos no acepto aquí, ¿verdad? Porque los publicanos eran mal vistos. Pero Juan, como siervo de Dios, no los rechazó, sino que oyó sus preguntas. Son almas que quieren entender cómo el hacha de Dios no les llega a cortar. Y no quieren ir a la condenación. Y los publicanos le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. El trabajo donde ustedes están se presta a robar. Ya hay un impuesto y ustedes ponen más y extorsionan a la gente. No hagan eso. Fíjese que lo que está diciendo es, no abusen en su tarea. Sean fieles al gobierno y justos con el pueblo. Hagan su trabajo honradamente. Eso es fruto digno de arrepentimiento. O sea que no es solo el vestido y la comida, sino cómo me comporto en el trabajo. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? A uno le pagan por trabajar. ¿Qué está haciendo en la empresa? Tratando de no hacer nada y de pasar el tiempo, pero para cobrar si es bueno. Entonces está diciendo, eso no es lo que le agrada hacer. Miren, hermanos, cómo ya tan específicamente está hablando de la conducta de los creyentes. Y a saber cuántas cosas más podríamos nosotros aplicar aquí. Pero él está diciendo eso. También unos soldados, y son diferentes oficios, vinieron y le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. No atemoricen, no aterroricen, no intimiden a la gente solo porque llevan el uniforme, solo porque llevan la espada, solo porque llevan el casco. No intimiden a la gente, no se aprovechen de que son soldados para ir a molestar a la gente y sacarles dinero y hacer cosas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Y el punto es que él aquí está especificando cómo dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan aquí? En breve nos está diciendo unas cuantas cosas, pero hermanos, son miles de cosas las que debemos nosotros evitar y que sí debemos hacer.
porque está hablando de darle de comer al que no tiene y de darle vestido al que no tiene, pero también está hablando de ser honrado en el trabajo, y de no extorsionar, y de no intimidar a otros. Entonces uno bien puede analizar, y aparte de eso uno decir, Señor, y no estaré fallando en otras cosas, y no estaré dejando de hacer otras cosas que debería hacer, porque yo quiero hacer todo lo que te agrade a ti, y evitar todo lo que te moleste también. Él habló en esos términos. Ni calumniéis, ahí está hablando de la lengua. No denuncien en falso para sacar dinero, porque eran soldados. Y es que lo que pasa es de que esas personas con el poder, con las armas y todo, hasta pueden chantajear a la gente. Y está diciendo, eviten el chantaje. Si ustedes quieren tener dinero, lo que sigue al final, dice, y contentaos con vuestro salario. Estén contentos con el salario que les dan, con eso pueden comprar su pan y estar contentos, satisfechos. Pero no, recibo mi salario y para tener un poquito más dinero extorsiono a alguien porque yo soy soldado y porque yo lo puedo amenazar y porque tanta cosa. Basta con el salario. Si quieren más dinero, gánenselo honradamente, pero no abusen del poder que tienen. ¿Se dan cuenta, hermanos, tan específico que es llevar fruto digno de arrepentimiento? En otras palabras, yo soy cristiano, yo tengo fe en Cristo y soy salvo, pero también debo crecer en santidad. Y la santidad no es la manera en que me agarro las manos, o en que me visto, o si no uso colores chillantes. Todo eso no es la santidad. La santidad es que yo voy a amar al prójimo y no voy a abusar de mi capacidad. Y dice el texto, para terminar, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose, dice, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, debido a la vida que llevaba, santa y austera y todo eso. La gente pensó, tal vez es el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua. Está diciendo, miren, lo que uso es un símbolo de limpieza, porque el agua es símbolo de limpieza, porque sirve para limpiar. Yo uso un símbolo, pero yo no les puedo perdonar sus pecados. Todo lo que yo estoy haciendo es preparar a un pueblo con un símbolo, y adentro del corazón es donde Dios perdona, porque yo estoy haciendo una cosa exterior. Dios es el único que sabe con quién está tratando y cómo está el corazón. Y dice, pero viene uno más poderoso que yo, infinitamente más poderoso que yo, porque es Dios, es el Mesías, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Ustedes saben que el sirviente más humilde era el que hacía ese trabajo, el que le lavaba los pies a la gente al llegar a la casa. Y dice, no soy digno de hacer el más humilde de todos los trabajos para él. Y el que viene tras él es un hombre, pero es Dios. Y dice, no soy digno ni siquiera de servirle en lo más humilde. Y sin embargo Dios le dio un gran trabajo, señalar al Mesías. O sea, Juan tenía un gran ministerio, pero él no se creía el hombre del gran ministerio. Es que esto es muy importante. Hermanos, nosotros estamos trabajando con el gran evangelio, pero nosotros no somos los grandes del evangelio, sino humildemente nosotros somos la voz que clama en el desierto. Lo grande es el evangelio que predicamos. Lo grande es la persona a quien predicamos. Pero nosotros somos humildes servidores del Señor, y dice, no soy digno, pero ese que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo muy mal entendido siempre, porque aquí está hablando de dos bautismos. El bautismo que va a traer Jesús, el Mesías, en su primera venida, bautismo con el Espíritu Santo. Pero el bautismo de fuego, que es el que trae en su segunda venida.
Ahora que Jesús vino la primera vez, Él empezó la iglesia. Y al empezar la iglesia, empezó a existir el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, la identificación de todo aquel que cree en el cuerpo de Cristo. A eso se llama bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno nace en este mundo, nace en Adán. Pero cuando cree en Jesús, uno es bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo es de bendición, pero el bautismo de fuego que está aquí es lo que Cristo trae en su segunda venida. La ira, el juicio, el hacha es lo que trae en su segunda venida. Ese bautismo de fuego es juicio del Señor. Y aquí se ven las dos venidas de Cristo también. Pero Juan lo dice, Él bautizará en Espíritu Santo en su primera venida y en fuego en su segunda venida. Y dice, su aventador está en su mano, el rastrillo, y limpiará su era. Es decir, la era es el lugar ese de la finca donde se sacuden los granos para quitarles la paja y quitarles el tamo y todo eso, y dejar solo el grano. La palabra era no debemos entender ahí una época, sino el lugar de la finca donde se sacude el grano, que dice limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Los creyentes auténticos los va a recoger en su granero, van a entrar al milenio en bendición y a la nueva Jerusalén para siempre. Es el trigo. Pero quemará la paja son los incrédulos, y en fuego que nunca se apagará. Está hablando de la condenación eterna del lago de fuego. Y por eso sabemos que el fuego del bautismo de fuego no es el Espíritu Santo, sino es la condenación, porque está hablando del Espíritu Santo que va a bautizar y está hablando del trigo en el granero. Y está hablando de un bautismo de fuego, pero inmediatamente habla de quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Los textos que hablan del bautismo del Espíritu Santo, como Hechos 1:5, 1:8, 11:16, nunca hablan de fuego. Algunos dicen, sí, pero las lenguas como de fuego, de Hechos 2, pero ahí no dice que eran lenguas de fuego, sino como fuego. ¿Por qué? Porque esas lenguas no quemaban. Los hermanos que recibieron, los 120 que recibieron esas lenguas en el aposento alto y que se posaron sobre sus cabezas, eran como aureolas y eran como fuego porque eran luz, pero no quemaban. En cambio el agua de fuego sí quema. Y la paja que va a ser quemada en fuego que nunca se apagará, eso sí va a ser quemado. Con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Imagínense, estaba hablando duro, pero está diciéndoles, tras mí viene uno que ya no va a hablar así, sino que va a venir y lo que va a dar el Espíritu Santo. No va a dar la ley, sino va a dar el Espíritu Santo, porque las tablas de la ley ahí están y son buenas, santas y justas, pero no cambian la vida de la persona, solo la regañan, solo la condenan, solo dicen usted es pecador. Pero el Espíritu Santo al entrar al corazón sí lo cambia a uno, sí hace obra en uno, sí lo guía a uno y da el fruto que es amor, gozo, paz. Entonces a uno ya no le cuesta compartir. Si alguien no tiene que comer, ya no le cuesta, porque cuando uno tiene al Espíritu Santo, la misericordia de Cristo está en el corazón de uno, y uno no puede ver a alguien que se está muriendo y no hacer nada. Ya entra el amor, pero es Cristo en el corazón. Ese es el mensaje de Juan. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, y gracias, Señor, por las bendiciones que nos das en nuestra vida. Gracias también porque somos salvos por la fe en tu Hijo, y es lo único que nos puede salvar, que Él murió en nuestro lugar. Pero cuando ya conocemos a tu Hijo, tenemos que dar fruto, tenemos que
ver en nosotros mismos que tu Santo Espíritu está haciendo obra al entrar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles y a dejarnos guiar por tu Espíritu. Y también, ayúdanos específicamente a vivir de acuerdo a tu voluntad, y que cuando vengan las circunstancias, nosotros mostremos la obra de Cristo en nuestro corazón. En su nombre te lo pedimos para tu gloria. Amén.